Quiero agradecer al ministro Reinaldo Iturriza por la invitación para estar esta tarde acá. Igualmente a los compañeros panelistas, el profesor Vladimir, María Gabriela Durán y la profesora Yulben Aguilar. Bueno, en primer lugar, hablar de la guerra económica parte de un principio fundamental, ¿no? Entendemos la guerra económica como componente de una situación, componente de un entramado sistémico mucho más complejo. Algunos podemos caracterizarlo como componente de la guerra en Venezuela, de la guerra por el poder político, y en otras categorías como un contexto de guerra asimétrica, sostenida, pronunciada, permanente. En el caso de la guerra en todas sus dimensiones, hay que analizarlo en primer lugar desde unas premisas fundamentales, ¿no? Las armas de la guerra económica ciertamente se han dado a conocer en este tiempo, pero no son totalmente nuevas. Algunos de esos instrumentos, algunas de esas cualidades las hemos presenciado a lo largo de la historia venezolana en época reciente, pero han tenido una característica: han sido elaboraciones con un objetivo concreto, unos objetivos históricos bien claros, que en el pasado se tradujeron en el sometimiento absoluto del poder político por la consolidación de beneficios, de poderes, de atributos por parte de las clases burguesas. Hay que decirlo también, la situación actual de guerra económica es una situación de acción articulada del poder económico, por supuesto, para destruir el orden político de la revolución y capturar el poder político que perdieron desde 1998. La primera afirmación con respecto al tema de la guerra económica es que la captación de la renta es el corazón, es el cuerpo y es el alma de la pugna histórica, política y social en Venezuela. La renta y el petróleo han configurado la dinámica política, económica y social de Venezuela. En eso todos estamos de acuerdo. Vamos a la siguiente. Siendo así, la renta como cuerpo y alma de la pseudo petroburguesía, ese es un término que puede someterse a revisión. No podemos hablar todavía de burguesía en Venezuela o de burguesía capitalista dentro de los mismos términos de la teoría clásica. Hablamos de una pseudo burguesía asociada a la renta petrolera. Vamos a la siguiente. Hay una lámina, un recurso que fue publicado en Misión Verdad hace poco por Luis Salas, quien estuvo aquí ayer, y que refleja los parámetros de inversión bruta en capital fijo del sector público en comparación con los parámetros o los puntos de inversión bruta de capital fijo del sector privado. Estamos hablando de activos productivos, maquinarias e infraestructura. Y hay un punto bien curioso allí en esa lámina, lo que se coloca en esa infografía como la huelga del sector privado desde el año 1979, que, como vemos, del año 79 para atrás tenía un comportamiento, y desde ese año empieza a tener otro comportamiento el factor capital. ¿Qué indica esto? Bueno, básicamente es una prueba matemática de que efectivamente las inversiones medulares, concretas, en activos, maquinarias e infraestructura se fueron a pique desde un punto específico de la historia venezolana, lo que deviene, por supuesto, en la consolidación de una burguesía parasitaria y dependiente de la renta. Vamos a la siguiente. Hay una situación alrededor de la renta petrolera, ¿no? Y una es la del chantaje histórico. Cuando decimos no todo fue color de rosa, es que efectivamente hubo una serie de situaciones dentro del sistema político punto fijista que dieron cuenta de que, aunque el poder político y económico eran uno solo durante el punto fijismo, tenían sus desavenencias, tenían sus puntos de roce, tenían sus puntos de inflexión. Dicho esto de otra forma, si nosotros entendemos que en el caso de la Cuarta República todo era excesivamente armónico entre el capital y entre la burguesía,
y la clase política no hubiésemos presenciado algunas de las cosas que presenciamos durante la Cuarta República. Y eso se debe a muchas razones que vamos a explicar. Vamos a lo siguiente. En el año 1989 y sus años posteriores. Estamos hablando, en primer lugar, de que la clase burguesa tenía sometido a la sociedad a expensas del ejercicio del poder político por parte de algunos personeros que trabajaban para ellos. Ellos, sencillamente, en su orden económico, que no tenía otra característica que depender de la renta petrolera, empezaron a coquetear con medidas, con parámetros, con ideas que estaban posicionándose a través del auge del neoliberalismo desde mediados de los años 80. Cuando la tesis neoliberal empieza a incursionar en los países de América Latina y hay una tendencia sostenida a la desindustrialización de los países, empieza a ocurrir un fenómeno particular acá en Venezuela. Quienes vivían y dependían de la renta petrolera, estamos hablando de la gran burguesía, empezaron a adecuar su sistema político, el sistema político que ellos regían, en función de las políticas neoliberales, y comenzaron a venir una serie de ajustes que tuvieron eventos que todos conocemos desde el año 89 con el Caracazo y con otro tipo de situaciones, adelante, con otro tipo de situaciones que podríamos ver de la siguiente manera. Los ajustes neoliberales, que en el caso de nuestra economía rentista consistieron en profundizar los mecanismos de expoliación sistémica de la renta, en su punto más alto generaron un profundo desbarajuste económico, el cual devino en una pérdida de gobernabilidad cuyo coste político fue adjudicado a los rostros visibles de la política, quienes en realidad eran encomendados por las castas a la sombra de la renta, para que ejercieran el poder político. Es decir, ocurren fricciones concretas. Algo así como que nosotros, los grandes empresarios, captamos la renta, ahora vamos al ejercicio de la economía neoliberal para captar más renta, para desarrollar un orden económico en el que nosotros podamos ampliar nuestra cuota de privilegio. Esa es la mentalidad de la burguesía cuando ocurre el auge del neoliberalismo aquí en Venezuela. Si nosotros revisamos en la historia, Cadivi tuvo un antecedente importante y era el antecedente llamado Recadi, que fue efectivamente una medida de control y de asignación de divisas de manera regulada por parte del Estado luego del Viernes Negro, cuando el señor Luis Herrera Campins. Si nosotros revisamos la historia, nos encontramos de que antes de 1998, antes del paquetazo de Carlos Andrés Pérez, había un precedente de regulación del Estado para evitar o contener la fuga de divisas. ¿A qué se debía eso? Se debía a pugnas concretas que había entre el gran poder político y económico, porque mientras unos eran encomendados por los segundos, los que estaban encomendados para hacer el poder político trataban de sostenerse políticamente, intentando contener lo que es desde todo punto de vista objetivo de la economía, un desbarajuste económico que se llaman las divisas. Entonces, la pugna de la ambición de la burguesía insaciable versus sus esclavos políticos que intentaban mantener el coroto, devino en fricciones que se desarrollaron y tuvieron situaciones de desbordamiento social. La siguiente, el Caracazo, 1989, una época que se caracterizó por, una serie de situaciones que estamos reproduciendo o viendo el día de hoy. Según la lámina de este diario de Caracas, en el año 1989 había una situación de escasez similar a la que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Con situaciones que no tenemos ahora, como es el caso del desbarajuste del sistema de pensiones y de seguridad social, ¿ok? Pero incluso la famosa pote de leche completa, que era uno de los productos que suministraba el Estado venezolano en aquella época, también se caracterizaba por tener largas colas para que la gente las pudiera comprar. ¿En qué situación estábamos? En 1989 había guerra económica o había una gran pugna por el poder entre la clase de cocopellana que estaba rigiendo y el empresariado. No la había. Simplemente los unos estaban extorsionando a los otros para consolidar
más privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Vamos a la siguiente. Cae el gobierno de Carlos Andrés Pérez, llega Caldera, y en el año 1994 Caldera empieza a aplicar el control de cambio y a hacer control de precios para contener las grandes situaciones, las grandes posibilidades de desbordamiento social. Se suspenden las garantías constitucionales, pero tenía esa situación, pues que el mismo viejito Caldera dijo, ya va, vamos a parar la locura, ok, vamos a poner control de cambio, no se pueden llevar todo. Si revisamos un poquito la historia, posteriormente a Rafael Caldera, nos vamos a encontrar con varias cositas. Siguiente. Rafael Caldera aplica el control de precios, pero la gran presión del capital privado se expresó en una corrida bancaria sin precedentes en la historia venezolana. ¿Qué sucedió? Bueno, la fuga de capitales precedió a la liberación del tipo de cambio. Si ustedes lo recuerdan, Chávez recibió un gobierno donde había libre cambio. En el marco de la llamada Agenda Venezuela, el país recurrió al Fondo Monetario Internacional y implementó un paquete que consistió en lo siguiente: en la liberación del precio de los hidrocarburos hasta un 80%, privatización de empresas, liberalización de tarifas de los servicios públicos, apertura petrolera, la privatización de hecho de la empresa petrolera nacional, la destrucción del sistema de prestaciones sociales, en complicidad con la empresa privada y el sindicalismo, aquella trimardita, decían los maracuchos. Siguiente lámina. La empresa privada logró consolidar más cuotas de poder alrededor de la renta en los últimos años del gobierno de Caldera. Y eso no tiene otra explicación que la fricción concreta que había entre la burguesía y la clase política, que eran sus esclavos, que de manera pragmática intentaban contener a la burguesía para sostener el coroto. Es decir, la burguesía venezolana, sociópata, loca, asesina, ambiciosa, le torció el brazo a sus propios esclavos. Esto, en el contexto de la política venezolana, se tradujo en que la burguesía adquirió poderes incluso que no tenían antes de la Agenda de Venezuela. Ellos no eran empresarios de la electricidad, no eran empresarios del agua, fueron servicios que fueron privatizados. Y en el marco del neoliberalismo, esto significó una debacle política bastante pronunciada. Es allí cuando se consuma la pérdida de legitimidad del punto fijismo y, en consecuencia, el derrumbe sostenido de las castas del poder político partidócrata y, por supuesto, la llegada de Chávez en el año 1998. Vamos a la siguiente. La crisis de legitimidad y la pérdida de gobernabilidad en la Cuarta República, por supuesto, generó un evento político. Siguiente. Y es el punto de inflexión de 1998. La destrucción de los consensos políticos. En Venezuela el poder político antes era uno solo, era un poder político y un poder económico aliados dentro de una misma filosofía capitalista neoliberal. El poder se fragmenta, el poder pasa, vamos a decirlo, entra en una nueva etapa. El advenimiento de la revolución bolivariana impide la consolidación de consenso entre Chávez y la burguesía. A Chávez lo intentaron comprar y no pudieron. Lo dejaron llegar creyendo que lo iban a comprar y no pudieron. La explicación a todo lo que nosotros estamos viviendo tiene ese punto de partida en época reciente. En el año 1998, la burguesía intentó seguir manteniendo sus cuotas de poder a expensas del nuevo presidente y no lo lograron. El poder se fragmenta, se divide en un poder político que ha tomado forma en el contexto de la revolución bolivariana y se mantiene todavía en muy buena parte en manos del sector privado, en manos de las castas burguesas alrededor de la renta petrolera. Dada esa fragmentación del poder, vienen nuevas situaciones. No hay espacio ni consensos absolutos entre Chávez y la burguesía. Pese a las divergencias históricas, ocurre una fractura absoluta del poder. Vamos a la siguiente.
Esto desencadena nuevos eventos. En el año 2002, la ley habilitante, golpe de Estado, todos conocemos esa historia, todos debemos recordar que en el contexto del habilitante había un conjunto de leyes como la ley de hidrocarburos, como la ley de crédito bancario, como la ley de tierra, que significaron, pues, significaron no solo un golpe de Estado, sino que la revolución bolivariana marcó el destino, marcó con claridad su orientación política y económica. Ellos ya pensaban a visualizar no solo que no podían comprar a Chávez, sino que miren lo que va a hacer. Y allí que tiraron el golpe. Sigamos. Por supuesto, en el año 2002-2003, el golpe petrolero, el paro patronal, sabotaje económico. Es la primera vez, por supuesto, que en el marco de la revolución bolivariana empezamos a ver los rostros de los autores actuales de la guerra económica. Siguiente. En el año 2006 hay los primeros vestigios de desabastecimiento programado y generalizado. Se llevó a cabo de manera selectiva. La famosa leche en polvo fue un elemento que escaseó mucho en el año 2006, que devino a una respuesta del Estado, comprando alguna pulverizadora, y de alguna manera se contuvo por la existencia ya de Mercal y el nacimiento de Pedeval. Siguiente. En el año 2008 ocurre una corrida bancaria que no pasó a mayores gracias a las regulaciones de la Sudeban, y esto ocurrió con la quiebra bancaria en Estados Unidos y Europa, como también la baja de los precios del petróleo en el año 2008. Ahí empieza a enrarecerse el orden económico. Ahora, en el siguiente punto tenemos el año 2012, un punto de inflexión dramático en la cuestión económica en Venezuela. En diciembre de 2012, el presidente anuncia su regreso a Cuba para retomar tratamientos médicos. Todos sabemos que la situación comenzó a cambiar dramáticamente desde ese punto. Siguiente lámina. La guerra económica adquiere cuerpo como lo que es. Es decir, un viejo conjunto de técnicas y de ejercicios que tenía la burguesía para ampliar sus poderes, ahora implementados para captar el poder en un contexto de guerra asimétrica, sostenida, pronunciada, generalizada, resumida en muchos de los ámbitos sociales, políticos, culturales, psicosociales que estamos presenciando en este momento. Es decir, adquiere forma de carácter sostenido y articulado. ¿Por qué hablar de la guerra económica como un componente de la guerra asimétrica? Pasemos a la siguiente. Carlos Facio, quien en el evento Conjura Mediática contra Venezuela publicó una nota. Dice: la guerra asimétrica o conflicto de cuarta generación aprovecha la disparidad entre las partes contendientes para obtener ventajas, y contra lo que predican expertos estadounidenses como el coronel Max Mainwaring del Pentágono, es una metodología empleada por el fuerte Estados Unidos, la superpotencia militar mundial, contra la débil Venezuela. Se trata de una guerra sin reglas, sin prohibiciones, sin campo de batalla, mediante el cual Washington busca elevar al máximo las ventajas propias con base en su superioridad, por supuesto, explotando las vulnerabilidades de su oponente. Si nosotros entendemos la guerra económica histórica, relatada así desde los libros de historia militar, en que existe una guerra de resistencia por parte de un factor débil versus uno más grande, su concepción ha cambiado. Los principales laboratorios de guerra están en Estados Unidos, quien es la principal potencia militar del mundo. Los laboratorios de guerra asimétrica los desarrolla Estados Unidos y los pone en práctica. ¿Quién podría decir que lo que sucede en Siria no es el desarrollo en caliente de una guerra asimétrica, de una guerra pronunciada, y que el fuerte no es Estados Unidos? ¿Quién puede decir que eso no es así? Si revisamos la guerra económica dentro de esta afirmación de Carlos Facio, podríamos decir que cuando Estados Unidos emplea sus ventajas versus nuestras vulnerabilidades, nos encontraríamos con que el desarrollo de la guerra económica es en esencia un ejercicio del poder económico transnacional asociado al poder económico nacional,
dado que dependemos de la renta petrolera, dependemos de las divisas y estamos en una situación de control de cambio donde se desarrolla la actividad del dólar paralelo, nosotros nos encontramos en una serie de vulnerabilidades, en un conjunto de situaciones que ellos, los factores del poder transnacional, son los que controlan, contando con sus esbirros acá en nuestro territorio. Si entendemos que la guerra económica no tiene unos actores totalmente claros o totalmente obvios, podríamos decir también que son las formas de funcionamiento de la economía transnacional, sus asociaciones, sus pactos secretos, sus tácticas, las que están en desarrollo en este momento en Venezuela. Prácticas que ya habían desarrollado en algún punto de la Cuarta República. Ellos en la Cuarta República quebraron al país de manera tal que no había divisas, ¿ok? No es la situación actual en que existe un importante número de divisas, una importante cantidad de divisas que son insuficientes ante un gran consumo. Hay situaciones diferenciadas, pero muchos de los métodos del pasado los adaptaron para la realidad del contexto político actual, de una guerra sostenida, pronunciada y que está articulada en muchos otros órdenes, en muchos otros espacios de la sociedad. Siguiente lámina. La guerra en Venezuela podría estar considerada desde la visión de dominación de espectro completo. Esta es lo que el Pentágono diseñó y que se estaría desarrollando en Venezuela. Esta noción, diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2000, ahí hay un error, 1, incluye una política combinada donde lo militar, lo político, lo económico, lo mediático, lo cultural y lo educativo tienen objetivos comunes y complementarios. Si nosotros entendemos la guerra en Venezuela, entendemos la guerra asimétrica aplicada en Venezuela, entenderíamos que efectivamente el tema económico es una parte de todo lo que nosotros hemos vivido, que va desde la desestabilización política hasta las guarimbas y hasta incursiones paramilitares dentro de nuestro territorio. No hay otra forma de entenderlo. Siguiente lámina. Las características de la guerra económica, por supuesto, se trata de una guerra sostenida, prolongada y de desgaste del contrario. Sobre todo esa frase, desgaste del contrario. Poner al gobierno a repartir harina, poner al gobierno a repartir papel toalé, poner al gobierno a ocuparse de la coyuntura, mientras, de alguna manera, esa situación le inhibe de desarrollar gestión, de profundizar el proceso político en otros órdenes de la sociedad venezolana. Además, no solamente es un desgaste para el gobierno, es un desgaste para el pueblo. ¿Por qué? Porque la guerra económica, como lo decía la profesora, no solo intenta desmoralizar, también pretende desarticularnos y desmovilizarnos. Hay personas que dedicaban su tiempo para desarrollar actividades en los consejos comunales, en las comunas, ahora no lo están haciendo porque están en una cola, ahora no lo están haciendo porque están lidiando con el día a día. Es una situación de desgaste contra la población. También consiste en la destrucción del frente interno del contrario, un principio milenario, viene desde el arte de la guerra. La desmoralización, la deslegitimación, la pérdida de gobernabilidad y pérdida de apoyo. En el frente interno, con respecto al frente interno hay muchas más explicaciones, ¿no? Hay precedentes de la historia que van desde la guerra de Vietnam y de cómo, no los vietnamitas, pero sí los movimientos pacificadores, los movimientos conscientes del mundo, ganaron la guerra de Vietnam dentro del propio territorio de los Estados Unidos por el planteamiento político que había en el mismo territorio estadounidense y que devino, por supuesto, en una desmoralización de las tropas, en una pérdida de legitimidad del gobierno y, por supuesto, el fracaso militar que tuvieron en la guerra. Hay ejemplos incontables en la historia de la realidad venezolana. Nosotros entendemos todas las formas de ataque contra la revolución bolivariana como un ejercicio de desmoralización y de deslegitimación. Los hay por doquier. Quizá uno de los más recientes es el caso contra el camarada Diosdado Cabello. Una acusación que no va contra el funcionario, que no va contra la persona, sino que va dirigida hacia el chavismo, poner al chavismo a dudar. Es una acusación que no convence a escuálidos que ya están convencidos. Es una acusación
que intenta fracturar los vínculos, no solamente hablamos afectivos, los vínculos políticos concretos que hemos desarrollado a lo largo de estos años con los rostros visibles de nuestra dirigencia. También la guerra asimétrica emplea elementos y herramientas no convencionales de manera encubierta. Es decir, ellos usan las armas de la economía real, las armas de la economía concreta, con otras armas de la economía especulativa, de otra economía, vamos a decirlo, basada, por ejemplo, en el dólar paralelo. Es decir, si nosotros revisamos el dólar paralelo o el dólar que se maneja dentro de ese mercado es una mercancía en sí mismo. Es una situación que desde el punto de vista económico es la situación del dólar en su condición como de valor de cambio versus el dólar en su condición de valor de uso. El dólar se usa para importar o para comprar algo o para revender al dólar como mercancía. Es el empleo del artilugio del dólar paralelo como un arma no convencional y que se realiza desde la ilegalidad. Por otro lado, la guerra asimétrica no necesita líderes visibles y emplea las armas de la subjetividad, el recurso simbólico, la deconstrucción de la cultura y la consolidación de nuevos imaginarios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la guerra económica también va a la reinstauración de esa creación, como lo dijo el ministro Reinaldo Iturriza en un artículo hace poco, a la reinstauración de ese concepto diseñado por la burguesía de la viveza criolla. La viveza criolla es un concepto instalado en la sociedad venezolana de manera transversal, de manera sostenida durante décadas. Es la criminalización de las personas comunes poniéndolos al mismo nivel de la clase burguesa ladrona. La reinstauración de la viveza criolla en Venezuela pasa por hacer que hayan unos aprovechados de la situación para bachaquear de manera interna en el mercado real. Hacer el bachaqueo interno, hacer buhonería con los productos de primera necesidad. Como también sucede en el caso de la clase media con los raspacupos. Construir el imaginario del empresario raspacupo que se gana la vida con los dólares como si eso fuera una actividad honesta es la construcción de una nueva subjetividad. O eso es lo que ellos intentan desarrollar. Algo así como que, no, mira, él no trabaja en esto, él trabaja por cuenta propia, él trabaja por los dólares, ya lo das por sentado de manera tácita de que esa es una actividad legal. Y no lo es. No, él trabaja con lo de las tarjetas de crédito y todo eso. Por otro lado, la comunicación en medios digitales y medios convencionales es fundamental en el planteamiento táctico asimétrico. Lo hemos visto, lo hemos presenciado, lo vamos a seguir desarrollando un poquito más adelante. Siguiente lámina. En contexto, el sabotaje económico articulado combina acciones programadas de enrarecimiento del orden económico con elementos objetivos de la economía venezolana. Es decir, ¿cuáles son esos elementos objetivos? La dependencia del petróleo, la regulación cambiaria como realidades objetivas de la economía venezolana. Esto, dicho de otra forma, si tú tienes un sistema de divisas que está regulado y si tú dependes de ingresos petroleros que pueden irse a la baja como ha sucedido este año, tú puedes realizar actividades concretas de sabotaje específico programado para seguir distorsionando el mapa económico nacional. ¿Qué mejor manera qué mejor momento para empezar a esconder los alimentos en una época en que todo el mundo sabe que el precio del petróleo bajó y la gente va a asociar eso de inmediatamente al gobierno? Por otro lado, la guerra económica se sustenta sobre la realidad subjetiva de una economía rentista, es decir, una formación económica y social parasitaria y dependiente de la renta. En ningún país es normal que un presidente de las cámaras empresariales diga que no se produce por falta de dólares. Eso pasa aquí solamente en Venezuela. Un ladrón encubriendo su robo, su asedio al pueblo, culpando al gobierno.
Los parásitos burgueses nos imponen a nosotros como condición para hacer lo que deberían hacer, que les demos más dólares o que dejen de perseguirlos. Algo así como que si usted se encuentra 1,5 millones de pañales en un galpón de Zulia y usted hace el acaparamiento, usted está atacando a la empresa privada. Técnicamente, en cifra, ahí había un pañal por cada niño venezolano, en solo un galpón. Si entendemos que nacen 500,000 niños al año y que los niños usan pañales hasta los 3 años. 1.500.000 pañales en un galpón. Y el muy miserable, disculpen, presidente de Fedecámara se coloca ante los medios para decir el asedio a la empresa privada es lo que está generando las colas. Cuando una persona se da el tupé de declarar de esa manera, en una sociedad donde todo el mundo sabe que se depende de los dólares de la renta, por asociación la gente relaciona su acusación con el gobierno. Y generan otras prácticas con ese discurso, ¿no? Algo así como que, ¿recuerdan la afirmación, puede que especulemos pero damos fuentes de empleo? En la clase media se encuentran las expresiones como que yo hago lo de los dólares y raspo cupo porque la cosa está mal por culpa del gobierno. O es para reponer lo que el gobierno me está quitando. Ese es mi derecho, son mis dólares. El presidente Nicolás Maduro dijo algo en su alocución frente a la Asamblea Nacional que a mí me pareció lo mejor que haya dicho dentro de toda su intervención. Lo dijo y hubo una especie de silencio allí, ¿no? Curioso. Dijo, el petróleo no va a llegar a $100. Y lo dijo con un dramatismo y con una seriedad. A mí me pareció eso la mejor noticia que haya dado Maduro. En serio. Porque en una sociedad con una formación económica y social, con una subjetividad anclada a la renta petrolera, ¿qué podemos esperar que pase si el petróleo se monta en los $150? En serio. ¿Continuaríamos con el subsidio, con el regalo a la clase empresarial? Aquí están los dólares. ¿Qué pasaría con el gasto público? ¿Se va a eficientar el gasto público? No lo creo. ¿Volveríamos a ese estadio de abundancia, de sobreimportación y el bachaqueo a rueda libre? Porque hay de todo, entonces podemos seguirlo bachaqueando. No lo sabemos. Pero hay una realidad subjetiva en el contexto de la sociedad venezolana y es una cultura instalada, marcada por la burguesía captadora de la renta que ha generado una serie de mecanismos desde el punto de vista sociológico, cultural, que han significado el desarrollo de una intersubjetividad rentista. Nosotros pensamos, hablamos, respiramos, sudamos, comemos petróleo y dólares. Otro elemento. La guerra articula el poder de las mafias cambiarias generadoras de distorsiones en el dólar paralelo fuera del país. Ahí es donde está el meollo del asunto, una situación que puertas adentro no lo podemos controlar. Por supuesto, también articula las capacidades instaladas de las redes de producción, importación, distribución y comercialización privadas, las cuales tienen carácter hegemónico, ejercen posición de dominio dentro de la economía doméstica, dentro de la economía interna. Nuestra sociedad todavía depende en muy buena parte de lo que produce, importa, distribuye y comercializa el sector privado. Ampliando más la situación de sabotaje, siguiente, podríamos afirmar, siguiente, la implosión del dólar, la implosión del orden cambiario a expensas de una situación que no se puede controlar dentro del territorio nacional. Cúcuta, Miami, dólar paralelo, el dólar como valor de cambio y el dólar como valor de uso, es decir, el dólar es una mercancía. Siguiente. La estructuración de las redes del contrabando, mafia, poder narcotraficante, paramilitar, metido en esas mafias del contrabando. Siguiente. La estructuración de redes de sabotaje interno en órganos de seguridad. ¿Por qué coloco la imagen de un guardia nacional bolivariano? Vamos a ser honestos. ¿Cómo pueden decomisar en Encontrados, Estado Zulia,
una gandola con papel higiénico que debía estar en Anzoátegui y que aparecen encontrados en Estado Zulia. Buenísimo que la encontraron. ¿Y cómo llegó hasta allá? ¿Se teletransportó acaso? Hay una serie de situaciones, yo me abrogo el atrevimiento de decirlo de esta manera, por habitar en un estado fronterizo. En los estados fronterizos se ven demasiadas cosas. Hay demasiada penetración de las mafias en los órganos de seguridad. Eso no es un secreto, eso es una realidad que muchos, al menos en la frontera, lo asumimos como normal, entre comillas. El asunto es que en un contexto de guerra, cuando tú tienes gente que debería estar del lado nuestro, trabajando para el lado contrario, es una situación bastante delicada, bastante perniciosa y peligrosa. Mafias de combustible, mafias del contrabando, productos que tenían que aparecer en Margarita y aparecen en el Nula, Estado Apure. ¿Cómo pasaron a través de las alcabalas? La institucionalización de la vacuna en las alcabalas. 1 kilo de ajo que sale desde Mucuchíe termina costando 400 bolívares en San Carlos, porque pasó por 2 puntos de alcabala donde tuvo que bajarse de la mula. Y eso no es bachaqueo, es un productor que está llevando sus ajos a San Carlos. Hay un sinnúmero de situaciones. Nosotros tendríamos que pasar por una revisión profunda de la actuación de los cuerpos de seguridad. El mismo presidente Maduro está claro. Si él asume y anuncia la detención, por ejemplo, de una gerente de Bicentenario en el estado Anzoátegui, por supuesto debe reconocer también la existencia de mafias y grupos dentro de la fuerza de seguridad que colaboran con las redes de mafia, de contrabando, de bachaqueo y de otros delitos. Siguiente imagen. Los raspacupos, la sangre del dólar paralelo, una economía donde los bienes que se comercializan, el 97-96% son bienes que se importan con alguno de los dólares regulados del Estado, bien sea CENCOES, bien sea SICAD 1, bien sea SICAD 2. Es decir, la sangre del dólar paralelo está en los mismos dólares que se saquean de la riqueza nacional. No hay otra forma. Lo hacen los grandes y lo hacen los pequeños, los raspacupos, los aspirantes a Mendoza y a Cisneros, los pequeños empresarios de las tarjetas de crédito y de los cupos Cadivi. Dicho de otra forma, en el caso del cadivismo nos encontramos con una dinámica bastante particular. Lo dije hace un momento, el dólar es la mercancía. Es un dólar que se cambia para comprar dólares. Es un dólar que se cambia para obtener bolívares. Es una economía basada, por supuesto, en una realidad paralela de dólar paralelo. Siguiente imagen. El acaparamiento, bachaqueo externo e interno, la especulación en redes de producción, importación, distribución y comercialización, los grandes hallazgos que hemos visto en grandes redes de abastecimiento, que deberíamos llamar redes de desabastecimiento. No solamente la especulación, no solamente el acaparamiento de los productos en las grandes redes, sino la especulación al final de la cadena, cuando llega al consumidor. Lo que no está regulado se va por las nubes, lo que está regulado se esconde y se revende más caro. Redes complejas de todos los tamaños, pero como dice la frase, todos los caminos llevan a Roma. Casi todas esas redes apuntan a nodos concretos de la distribución, nodos concretos de la importación, nodos concretos de la producción. Las grandes empresas, ¿a dónde hay que desarrollar la guerra económica? Aguas abajo. Eso es como tratar de agarrar moscas con unos palillos chinos. Hay que ir donde está la colmena. Eso no es así. Siguiente. La destrucción del sistema de precios, otro elemento de la guerra económica. ¿Cuál es esa destrucción del sistema de precios? Ahora todo es relacionado al dólar paralelo. Un carro del año 2004 está por 1 millón de bolívares fuertes. Un carro viejo del año 2004. 1 millón de bolívares fuertes. No, porque la referencia es el dólar paralelo. Yo quiero saber si ese carro va a bajar de precio y si el dólar paralelo baja. Veamos si pasa. Yo creo que no va a pasar. La destrucción del sistema de precios. Un apartamento en no sé qué sitio de Caracas, 225 millones de bolívares fuertes.
225.000 millones de los viejos. ¿Sobre qué tasa sacaron ese cálculo? Dólar paralelo. Usted va a comprar algún terreno en alguna parte y el terreno aumenta de una semana a otra porque el dólar pasó de 110 bolos a 160 bolos. ¿Y es que ese terreno se compró en dólares o qué? Perdón. Siguiente punto. El efecto neurotizante de las colas. Es decir, ellos imponen un sistema de extorsión donde le dicen a la gente, ustedes son víctimas del modelo político por el cual votaron. La extorsión practicada. Ahí está su socialismo, ahí está tu patria. Sigan votando por Chávez, sigan votando por Maduro. Siguiente. Las colas en tiempo real, el factor mediático. Ahora resulta que en las redes o canales como Traffic Lara, Traffic Barinas, Traffic Valencia, aparecen mensajes donde la gente dice, mira, hay harina, hay papel higiénico, hay champú en tal negocio y en tal sitio. En tiempo real aparece la imagen de la cola. Acabo de pasar y la ves por el Twitter, la cola. El uso de las armas de la tecnología. Colocar la cola como una realidad concreta. Yo quiero hacer un pequeño experimento para mover un poco esto, porque estamos así un poco lento. Yo quiero que levanten la mano, por favor, ¿cuántos aquí comen arepa? En cualquiera de sus presentaciones. Ajá. Otra pregunta. ¿Cuántos han hecho cola para comprar harina por arepa? Levántenla. Miren, otra pregunta. ¿Cuántos han dejado de comer arepa porque no hay harina? ¿Es la cola por la falta de harina una realidad en la sociedad venezolana? ¿O estamos viviendo la realidad real en el Twitter? No. Es una realidad programada, es una realidad articulada, es una realidad creada. Siguiente lámina. El acaparamiento, bachaqueo externo e interno, la especulación en redes de producción, importación, distribución y comercialización, los grandes hallazgos que hemos visto en grandes redes de abastecimiento, que deberíamos llamar redes de desabastecimiento. No solamente la especulación, no solamente el acaparamiento de los productos en las grandes redes, sino la especulación al final de la cadena, cuando llega al consumidor. Lo que no está regulado se va por las nubes, lo que está regulado se esconde y se revende más caro. Redes complejas de todos los tamaños, pero, como dice la frase, todos los caminos llevan a Roma. Casi todas esas redes apuntan a nodos concretos de la distribución, nodos concretos de la importación, nodos concretos de la producción. Las grandes empresas, ¿a dónde hay que desarrollar la guerra económica? Aguas abajo. Eso es como tratar de agarrar moscas con unos palillos chinos. Hay que ir donde está la colmena. ¿Es o no es así? Siguiente. La destrucción del sistema de precios, otro elemento de la guerra económica. ¿Cuál es esa destrucción del sistema de precios? Ahora todo es relacionado al dólar paralelo. Un carro del año 2004 está por 1 millón de bolívares fuertes. Un carro viejo del año 2004. 1 millón de bolívares fuertes. No, porque la referencia es el dólar paralelo. Yo quiero saber si ese carro va a bajar de precio si el dólar paralelo baja. Veamos si pasa. Yo creo que no va a pasar. La destrucción del sistema de precios. Un apartamento en no sé qué sitio de Caracas, 225 millones de bolívares fuertes. 225.000 millones de los viejos. ¿Sobre qué tasa sacaron ese cálculo? Dólar paralelo. Usted va a comprar algún terreno en alguna parte y el terreno aumenta de una semana a otra porque el dólar pasó de 110 bolos a 160 bolos. ¿Y es que ese terreno se compró en dólares o qué? Perdón. Siguiente punto. El efecto neurotizante de las colas. Es decir, ellos imponen un sistema de extorsión donde le dicen a la gente, ustedes son víctimas del modelo político por el cual votaron. La extorsión practicada. Ahí está su socialismo, ahí está tu patria. Sigan votando por Chávez, sigan votando por Maduro. Siguiente.
las colas en tiempo real, el factor mediático. Ahora resulta que en las redes o canales como Traffic Lara, Traffic Barinas, Traffic Valencia, aparecen mensajes donde la gente dice, mira, hay harina, hay papel higiénico, hay champú en tal negocio y en tal sitio. En tiempo real aparece la imagen de la cola. Acabo de pasar y la ves por el Twitter, la cola. El uso de las armas de la tecnología. Colocar la cola como una realidad concreta. Yo quiero hacer un pequeño experimento para mover un poco esto, porque estamos así un poco lentos. Yo quiero que levanten la mano, por favor, ¿cuántos aquí comen arepa? En cualquiera de sus presentaciones. Ajá. Otra pregunta. ¿Cuántos han hecho cola para comprar harina por arepa? Levántenla. Miren, otra pregunta. ¿Cuántos han dejado de comer arepa porque no hay harina? ¿Es la cola por la falta de harina una realidad en la sociedad venezolana? ¿O estamos viviendo la realidad real en el Twitter? No. Es una realidad programada, es una realidad articulada, es una realidad creada. Siguiente lámina. Todo esto para generar un efecto en la población. La reedición de la viveza criolla como orden social, como orden político, como orden subjetivo, se basa en que los que están acabando con el país son los mismos buhoneros que son chavistas. Es el pueblo que está matando al pueblo. Los que están echando a perder la vaina son la misma gente de los barrios, porque no hay otra explicación, porque en las urbanizaciones de clase media los que hacen cola no están echando a perder la vaina, son los pobres. Ese es el planteamiento de la derecha, para destruir, para desmoralizar, para, entre otras cosas, hacer lo que vamos a seguir viendo en la presentación, no me quiero extender. Adelante. Generar un sistema articulado, sostenido de estructuración de desgaste. Siguiente. La generación de la sensación de la pérdida del control de la economía. Ese es uno de los factores simbólicos de mayor peso dentro de la campaña de la derecha alrededor de la guerra económica. A Maduro se le fue esto de las manos. Posicionamiento de la incompetencia como explicación de la crisis inducida. Generan la crisis y dicen, ustedes no pueden con eso, déjenmelo a mí. Los nazis llegaron al poder a expensas de sabotaje contra un gobierno socialdemócrata que venía desde la Primera Guerra Mundial, que fue el gobierno que las élites occidentales dejaron que desarrollara la política allá en Alemania. Una especie de gobierno socialdemócrata, y ellos empezaron a generar sabotajes, a generar calentamiento de calle, a generar acciones de desbordamiento en puntos focales, y empezaron a hacer una guerra de propaganda sostenida y contenida apuntada hacia el sistema político socialdemócrata que regía la Alemania después de la Primera Guerra, y la propaganda nazi era, ellos no pueden, nosotros sí podemos. Generaban problemas en los cuales ellos se erigían como la solución. Siguiente lámina. La destrucción de la capacidad adquisitiva de la población para, en consecuencia, deslegitimar los logros sociales de la revolución. Maduro no es Chávez. Maduro está acabando con lo que dejó Chávez. Siguiente. La irritación generalizada de las personas. Una clínica de masas desarrollada para, léase bien, inducir a la ruptura de los pactos de convivencia. Nuestros pactos de convivencia que son muy frágiles. Porque lo vimos en el contexto de la clase media, que un día era la gente más educada, decente del país, y que de un día para otro pasaron a ser una cuerda de psicópatas y guarimberos que se encerraron en su calle, detrás de una barricada. ¿Rompieron o no sus pactos de convivencia? Por supuesto que lo hicieron. Es lo que quieren hacer ahora en las clases populares y en la sociedad en general. Ellos plantean hacer una especie de inferencia de la realidad política, es decir, en todo el mundo se supo que hubo un conato de saqueo en Katia. Ahora, habrá que decirse, el evento de Katia, que fue inducido y provocado por ellos, ¿es una muestra de la realidad social o es un ejercicio de inferencia, de agarrar algo microscópico y proyectarlo, magnificarlo?
Están intentando criminalizar a la sociedad, a la gente, a los que hacen la cola. Ahora quieren generar saqueos para decir que la gente pela bola es la que está saqueando, porque tiene hambre. Esa irritación, esa provocación al desbordamiento, también al desgaste, es una extorsión efectiva practicada. Dennos el gobierno o si no van a seguir pasando por lo mismo. Siguiente imagen. La guerra económica es un desorden articulado de la economía, planificado. Las medidas de choque de la burguesía no hacen otra cosa que, en algún punto, intentar llevar al gobierno a la reproducción del círculo pernicioso de devaluación y liberación cambiaria. Algunos analistas de la derecha se sintieron un poco decepcionados con lo que dijo el presidente Maduro en su alocución a la Asamblea Nacional. Porque no devaluó, porque no liberó la moneda. Es decir, ellos quieren que aquí vuelva a haber otro Rafael Caldera. Y se pelaron. Se pelaron. Esa extorsión económica practicada para conseguir más beneficios no es del todo lo que ellos esperan. Las medidas que ha tomado el gobierno no es del todo lo que ellos esperan, aunque hay concesiones. Sobre todo en las últimas anuncios que hizo el presidente Maduro. Sin embargo, el tema de la guerra en Venezuela, más que un ejercicio de búsqueda de beneficios, que sí lo es, de la burguesía, el ataque es artero contra la población venezolana, contra el imaginario chavista, contra la base de apoyo de la revolución bolivariana. Es un ejercicio de extorsión dirigido a torcer la orientación política a través de la generación de descontento. Siguiente imagen. Es un juego de pegada doble. Aumento de privilegios de la burguesía desestabilizando al gobierno y el pueblo como gran rehén. La burguesía dice, lo dicen abiertamente, lo dicen, la solución a todo esto es la liberación cambiaria. Quieren la liberación cambiaria porque saben que el efecto que va a traer la liberación cambiaria va a destruir la base de apoyo social a la revolución bolivariana y en consecuencia ellos retoman el coroto. Siguiente. Esta guerra tiene un objetivo muy concreto. La destrucción de los consensos sociales, las formas de gobernabilidad y subjetividades gestadas en revolución. Es decir, los acuerdos políticos que nosotros empezamos a desarrollar en conjunto desde las instituciones a la sociedad, desde la dirigencia hasta las bases, las relaciones afectivas, las subjetividades, nos sentimos representados en Chávez, nos sentimos representados en Maduro, quieren destruir toda esa relación simbólica que ha construido la revolución bolivariana como comunidad política cohesionada, articulada de manera consistente en función de un proyecto concreto. También intentan construir estadios prolongados y pronunciados de incertidumbre e indefensión, sobre todo de incertidumbre. Incertidumbre para ofrecérsela como solución e indefensión para decir, mira, el gobierno no puede protegerlos a ustedes. La generación de condiciones para torcer la orientación política del gobierno, ese es también uno de los objetivos de esta guerra asimétrica en lo económico. Por supuesto, la ampliación de una masa crítica con propósitos insurreccionales y electorales. Siguiente imagen. Hay una serie de propuestas atendiendo a uno de los objetivos, me remito a esto, desentrañar el nivel político de asedio y postular propuestas para la contraofensiva, pero estoy muy extenso ya en mi intervención. Vamos a pasarlas rápidamente para leerlas. Los contextos de guerra asimétrica pronunciada son las mismas armas de la guerra asimétrica que, combinadas con pragmatismo, con formas de la guerra convencional, logran revertir la situación. Ningún ejército en el mundo en este momento va a ganar una guerra haciendo la guerra a la antigua. Se hace también a través de la infiltración, a través de la guerra de guerrilla, a través de la guerra prolongada. Eso lo hacen los ejércitos regulares también. El planteamiento táctico y estratégico de la revolución podría redimensionarse en varias cosas, ¿no? Una de ellas